Amigos, bienvenidos a su programa Faro de Opinión. Recuerde que en este espacio reina la libertad. En esta noche, es una noche intensa en la vida política de Guatemala, debido a que en este momento pues están llevando a cabo las elecciones del Colegio de Abogados y lógicamente eligiendo magistrados, y aquí va a encontrar usted un recuadro donde usted va a poder observar las tendencias de esta elección en tiempo real mientras estamos realizando el programa Faro de Opinión. Quiero contarles que el día de hoy tengo el agrado de tener acá con nosotros a Enrique Degenhardt. Él fue ministro de Gobernación en Guatemala y actualmente es el director del Observatorio de Seguridad, Justicia y Desarrollo de Guatemala, OSJUDEGUA. Espero haberlo dicho bien, Enrique. Es correcto, bienvenido. Luis, muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros acá en Faro de Opinión. Muchas gracias, bienvenido. Luis. Bueno, amigos, también estamos recordando que hace 50 años, ¿se recuerdan ustedes que ocurrió una tragedia en Guatemala, un terremoto terrible? Y Quique, recordamos una frase que fue y que ha sido icónica en el mundo entero, y no solo para nosotros como guatemaltecos. Aquella frase: Guatemala está herida, pero no de muerte. Es cierto. Y pues eso ha quedado en la memoria de los guatemaltecos, y pues lamentamos esas vidas que se perdieron en ese tiempo, y nos conlleva, Enrique, a estar atentos, a llevar a cabo simulacros y otro tipo de cosas, tanto institucionalmente como también en lo personal, en lo familiar, para estar preparados en una eventual tragedia como la que se vivió en Guatemala hace 50 años. Y bueno, esa frase de Guatemala está herida, pero no de muerte, Quique, quiero hoy, pues ojalá que así la podamos aplicar el día de hoy, ¿verdad, sí, Quique? Porque Guatemala vuelve a despertar con cifras que no solo son números, sino son historias truncadas. Detrás de cada muerte violenta, queridos amigos, hay una familia que hoy vive un silencio de una silla vacía, hay una madre que espera una llamada que nunca llegará, hay hijos que crecerán sin una guía, Quique, y comunidades enteras marcadas por el miedo y por la tristeza. Lastimosamente, la violencia no solo arrebata vidas, sino que también, amigos, arrebata esperanza, fractura el tejido social. Y hoy, con profundo respeto también por cada víctima, desde un sentido humano, de un duelo colectivo, buscamos entender qué está pasando y bueno, por qué está ocurriendo todo esto, y sobre todo qué se puede hacer para detener esta tragedia que se repite día tras día, no importando, Quique, no importando que estemos en un estado de sitio a nivel nacional que históricamente yo creo que no se había dado, ¿verdad? Y hoy siguieron las muertes como todo el tiempo. Así que para analizar este tema, Quique, queremos abrir la audiencia de Faro de Opinión para que podamos hablar de estas cosas. Ustedes manejan una data importante desde el observatorio. Quisiera que nos contaras, para empezar, Quique, ¿qué es el observatorio? ¿Qué es OSJUDEGUA? Para que nuestra audiencia se pueda poner en contacto directo y que puedan entender por qué razón estamos presentando esto el día de hoy aquí en Faro de Opinión. Excelente, muchas gracias por la invitación, Luis, y la oportunidad de poderle explicar a toda tu audiencia un tema que para mí en lo personal es muy delicado. Considero que la sociedad guatemalteca nos hemos acostumbrado a un fenómeno que es totalmente antinatural. Los vecinos ven cómo enfrente de sus casas aparecen muertos. Los niños ya se acostumbraron a ver un fenómeno que no es normal. Y obviamente, luego de la gestión pública que desarrollé y en compañía de compañeros con los que nos tocó desarrollar esa función, tomamos la decisión de generar este observatorio que lo que hace es que analiza. La parte analítica es importante separarla de la parte técnica de la parte de interés político. A nosotros no nos interesa hacer ningún tipo de señalamiento político ni de ningún tipo
sino que lo que nos interesa es que la población entienda. Y más importante que eso, Luis, lo que nos interesa es que la población y las autoridades de turno, porque esto no importa quién sea el gobierno que esté de turno, use la información y el análisis que nosotros podemos generar. El Observatorio de Seguridad y Justicia y Desarrollo de Guatemala lo que persigue ahora desde la palestra de sociedad civil es poder contribuir con información, con análisis a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Porque lo que estamos haciendo y preparando son estudios y análisis que no solo compartimos nacionalmente y a través de las redes, Luis, sino que también lo hacemos a nivel internacional con alianzas que tenemos con otros organismos fuera de Guatemala que están definitivamente interesados en entender qué es lo que está pasando. Dentro de este proceso de análisis decidimos empezar por lo más duro y es cabalmente analizar y entender qué está pasando con las muertes violentas, porque como dijiste hace un momento, hoy en la noche hay muchas familias que no van a poder compartir la mesa de la cena y el cafecito de la noche con sus familiares. Y eso desde ningún punto de vista es justo para ellos ni para ninguno. Entonces, a grandes rasgos, eso es la contribución que nosotros estamos haciendo como observatorio. Y la verdad es que hemos encontrado un montón de datos y un montón de información y hemos generado un montón de análisis que es impresionante lo que nos enseña y lo que nos educa en función de este tema concreto de las muertes violentas. Interesante, pero Quique, desde la perspectiva de Osjudegua, ¿cómo se evalúa la tendencia actual de las muertes violentas en Guatemala? O sea, ¿estamos frente a un repunte estructural, un fenómeno coyuntural? Sí, yo creo que es la suma de varias cosas, Luis. De hecho, trajimos con nosotros algunas gráficas que me gustaría que tu audiencia pudiera ver. Producción que nos pueda apoyar ahí en las gráficas también, por favor. Es correcto, porque creo que eso nos va a dar una idea clara de cuál ha sido históricamente la tendencia, la forma como lo hicimos para que sea más fácil de entender. Y lo van a ver ahora en esta primera gráfica, es un análisis de las tasas de muertes por cada 100,000 habitantes desde el gobierno de la UNE hasta el gobierno actual. Obviamente estás hablando de periodos de 4 años, pero creo que visualmente para la audiencia va a ser muy fácil entender cuál fue el esfuerzo, cuál fue la parte, vamos a decir, más alta de esta tasa de muertes violentas, cómo llegamos a un nivel muy bajo de muertes violentas en el 2020, porque obviamente había pandemia, no, creo que los sicarios tampoco salían a trabajar para no contagiarse. Para no contagiarse en ese momento, pero si ustedes se dan cuenta, llegamos al 2020 con una tasa de 20 homicidios o 20 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Imagínate, Y 20 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Sí, obviamente vamos a decir que 2023 tenía el censo poblacional un promedio de 18 millones de habitantes, que eran muchos menos en el proceso o en el periodo de los 4 años de, vamos a decir, de la UNE o del Partido Patriota. Pero por eso es que se analiza esta gráfica basado en la tasa por cada 100,000 habitantes. Y lo que es contradictorio aquí es que del 2020 a este año la tasa va hacia el alza a pesar de que la población está creciendo cada año. ¿Eso qué quiere decir para que lo entienda tu audiencia, Luis? 23 muertes violentas por cada 100,000 habitantes cuando tenés una población de casi 19 millones de habitantes.
te da un número de muertes violentas muy superior a lo que probablemente tuviste en años anteriores. Entonces, puntualmente contestándote, hay sí una tendencia de incremento sostenido de la cantidad de muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Creo que esto es muy importante. En el siguiente slide vamos a poder hacer un análisis comparativo. Esto es el 2025, Luis. En donde el 2025 comparado con el 2024 te da ahí una información interesante. Y lo interesante de esto, y por eso es que aquí no hay sesgo, estos son datos, esto es un tema técnico. Porque si te das cuenta, hay picos en el 2025 que luego tienen una tendencia a la baja en comparación del 2024. Y lo interesante en la parte del análisis es entender qué pasó en esos meses, qué fue lo que causó una reducción en la cantidad de muertes violentas en esos meses. Pero date cuenta, en el mes de mayo y en el mes de julio hubo 400 seres humanos que perdieron la vida en un mes. 400 personas perdieron la vida en 30 días. Wow. Eso lo que te indica es que la cantidad promedio de muertes por día es terrible. Estamos hablando de muertes violentas, amigos, ¿verdad? Totalmente. Estos son cuerpos, estas son familias afectadas. Si nosotros vemos esa gráfica, yo te diría que realmente tendríamos que preocuparnos y tendríamos que tratar de entender por qué está pasando esto. Definitivamente, definitivamente. Enrique, ¿qué patrones territoriales se están observando? 68. ¿Existen zonas del país donde la violencia esté mutando en forma, en intensidad o actores involucrados? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que también entender en dónde se cometen estas muertes violentas, estos homicidios, es muy importante para tu audiencia. Porque si vemos el siguiente slide, nos vamos a dar cuenta muy rápidamente cuál es el nivel de representatividad que tiene cada uno de los 5 departamentos, que son los departamentos que contribuyen con el 80%, 5 de 22 representan el 80% de las muertes violentas. Pero más que eso. O sea, estamos hablando de que 5 de los departamentos representan el 80% de las muertes violentas a nivel nacional. Es correcto. Qué alarmante. Pero más alarmante es lo que vas a darte cuenta ahora, y es que el departamento de Guatemala en promedio de los meses representa el 50% del total de las muertes violentas del país. ¿Eso qué quiere decir? El departamento de Guatemala, que es el centro productivo de control social, político y económico, es el departamento que por mucho se ve más afectado en la cantidad de las muertes violentas, porque si ves el cuadro de Escuintla, por ejemplo, o Petén, vas a ver una caída del 50% más o menos a un 7% de Escuintla. O sea, de 50% bajas a 7%. Y así vas bajando hasta llegar a Izabal, que tiene una contribución promedio del 4%. Entonces, ¿dónde crees vos que hay que hacer el mayor esfuerzo si con base en esta data sabes que la mitad del total de las muertes violentas se cometen en un departamento de los 22? Definitivamente. Te quiero hacer una pregunta. ¿Esta data la han tratado ustedes de
de mostrar al Ejecutivo para que ellos sepan cómo está la situación, porque en programas anteriores han hablado algunos invitados acá de que ellos tienen data, pero la tienen muy aislada. Cada institución tiene lo propio y no tienen algo consolidado. ¿Han ustedes expuesto esto, Enrique? Sí, Luis, mira, nosotros hemos participado en algunos foros públicos, estuvimos de hecho en 2 mesas técnicas en el Congreso donde fuimos invitados. Presentamos en esa mesa técnica, que dicho sea de paso, estaban todas las autoridades superiores de seguridad ciudadana del país, a nivel civil, a nivel militar, a nivel de inteligencia, absolutamente todos estaban ahí presentes en esas mesas. Y lo que fue contradictorio fue que cuando nosotros presentamos la información, todos validaron que nuestra información era correcta, lo que quiere decir que sí lo saben, porque si no hubieran sabido y no hubieran tenido un punto de comparación de nuestra información, probablemente hubieran dicho, no, su información está incorrecta. Pero todos nos dijeron, esa información es correcta. Bueno, y entonces si la información es correcta, amigos, ¿por qué no la usan? Señores del gobierno actual, ¿por qué no usan esa información si es correcta y ustedes ya saben dónde está el foco de las muertes violentas en el país? ¿Por qué no accionan? ¿Por qué no accionan? Amigos, vamos a ir a una pausa, no le cambie, está aquí en Faro de Opinión. Recuerde que en este espacio reina la libertad y estamos también transmitiendo paralelamente la elección del Colegio de Abogados respecto a magistrados. No le cambie, por favor. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Faro de Opinión. Recuerde que en este espacio reina la libertad. Estoy hablando con Enrique Degenhardt, ex ministro de Gobernación. Estamos hablando actualmente Enrique Degenhardt está director del Observatorio de Seguridad, Justicia y Desarrollo de Guatemala, OSJUDEGUA, y estamos analizando los datos alarmantes de las muertes violentas en el país, que esto no tiene que ver con algo actual ahorita, sino que es un análisis y es una data amplia desde el gobierno de la UNE hasta este momento. Ustedes ven ahí en el recuadro también están los datos que se está de la elección que se está llevando a cabo en este momento de parte del Colegio de Abogados para Magistrados. Ustedes ya pueden analizar esos datos también, amigos, y las tendencias. Enrique, estábamos hablando acerca de estas evaluaciones importantes que OSJUDEGUA ha tenido respecto a la tendencia de las muertes violentas en Guatemala. Mencionabas datos importantes, como por ejemplo que el 80% de las muertes violentas de todo el país se da en 5 departamentos. Correcto. Y el departamento de Guatemala es el departamento más sangriento, más violento. Y pues preguntaba si en algún momento el Ejecutivo había tenido a la vista o había escuchado de estos datos de parte de ustedes como observatorio. Y bueno, amigos, es interesante saber que en mesas técnicas el observatorio OSJUDEGUA presentó estos datos y validaron el gobierno de turno, el Ejecutivo y algunas otras instancias de que los datos eran correctos. Eso quiere decir que ellos sí conocen los datos, pero ¿qué están haciendo acerca o cómo están utilizando estos datos, Quique? ¿Crees que de una u otra forma está prevaleciendo el Estado ante todo este tipo de situaciones que se están dando o se le salió de las manos, Quique? Mira, creo que hay una gran área de oportunidad para poder mejorar los resultados de la baja o la toma de control de la baja de las muertes violentas.
con la información que nosotros analizamos y que está a disposición de toda la población realmente, nosotros estamos hoy muy claros que si el 50% de las muertes violentas se cometen en el departamento de Guatemala, creo que te va a impactar aún más la distribución de las muertes violentas en los 5 municipios que representan más del 80% de las muertes violentas del departamento. ¿A dónde quiero llegar con esto, Luis? Nosotros podemos del número grande llevar el análisis hasta la cuadra. Y cuando vos sabes que la mitad de las muertes violentas se cometen en el departamento y de eso sabes que la mayoría de las muertes violentas del departamento se cometen en el municipio de Guatemala y que del municipio de Guatemala, obviamente esto lo hemos sabido todos los guatemaltecos siempre, la zona donde más muertes violentas se dan es la zona de 18. Y creo que eso no es sorpresa para ninguno. Lo que sí es sorpresa es que cuando seguís bajando de la zona 18, llegas a la zona 7, aparece la zona 1. Y en la zona 1, Luis, está el aparato burocrático. Está absolutamente toda la autoridad de gobierno del país. E insisto, no se trata de venir y ponerle el dedo a nadie. Yo por eso hablo siempre que hay una oportunidad de mejora permanente. ¿Por qué? Porque si con base en esta información vos sabés que más o menos el 20 o 25% del total de las muertes violentas del país se cometen en el municipio de Guatemala. Y sabes, en la siguiente filmina, en la siguiente slide, sabes en qué zonas. Yo creo que eso es como que te están diciendo para cocinar el pastel, siga el paso 1, el paso 2, el paso 3, y en el paso 4 usted va a poder cocinar un pastel muy rico. Eso es básicamente lo que nosotros estamos planteando. Pero Enrique, ¿crees que estamos fallando en la prevención o en la respuesta del Estado o en ambas? ¿Dónde identifican ustedes el mayor vacío institucional? Pues desde el momento en el que con base en esta información y ahí tenés una gráfica en donde sabemos hasta a qué hora es en el municipio de Guatemala donde más muertes violentas se dan, que son las 8 de la noche. A la hora que empieza Faro de Opinión. Bueno, pues cuando empieza tu programa, desafortunadamente es cuando los sicarios están matando a la gente en la calle. Eso es totalmente desafortunado. Habiendo tenido la experiencia en el ministerio, obviamente, pues uno que ya pasó por ahí entiende que lo que hay que hacer es mejorar el patrullaje, incrementar la presencia policial preventiva, trabajar de una mejor manera en el uso de la inteligencia civil, porque sabemos específicamente en qué área de la zona específica se están dando esas muertes violentas. Yo te diría que hay una gran oportunidad de reducirlas. Y esto, cuando hablo de una oportunidad, tiene un poquito de contradicción, porque no son los fallecidos, no son familiares. Hasta hace poco, cuando atacaron a la Policía Nacional Civil, y las familias de la Policía Nacional Civil sufrieron lo mismo que sufren todos los guatemaltecos todos los días. Hablas de oportunidad, lógicamente, porque conoces el Ministerio de Gobernación. Entonces, tú te diste cuenta que el día de hoy, Quique, hablaron del techo presupuestario que le pusieron al Ministerio de Gobernación. Creo que hay más recursos que los que en tu gestión hubo. Y hablas de oportunidad pensando en los recursos que tu gestión hubo. Imagínate ahora con los recursos que están, o el techo que le pusieron al Ministerio de Gobernación. Pues yo me remito a las pruebas, Luis. Y lo que explico en ese sentido es, si vos ves la gráfica histórica de la tasa de muertes violentas por cada 100,000 habitantes, en el transcurso de mi gestión es en donde más bajo estuvo. Antes, obviamente, de la época de la pandemia, que eso no se debería de contar realmente.
pero desafortunadamente todo lo que hicimos para llevar esa tendencia a la baja, como que desapareció, porque ahora la tendencia va para arriba otra vez. Y bajar una tendencia de esa naturaleza es complicadísimo y dificilísimo. A eso me refiero, en que hay una gran oportunidad en poder usar todos esos elementos que te mencioné para evitar que se siga muriendo la gente en las calles. Y teniendo una oportunidad que tienes un estado de sitio por 30 días para poder hacer algo, y hoy hay muertes, hoy hay familias que están llorando a sus seres queridos, y como decías, ahorita que empezó el programa, hace unos minutos, fue el momento pico de las muertes, que vamos a estar pues hablando mañana de lo que ocurrió en esta hora. Aquí, que cuando comparamos a Guatemala con otros países de la región, ¿qué nos dicen los datos sobre nuestra capacidad real de contención de la violencia letal? Comparándolo con otros países de la región. Depende mucho de con quién lo compares. Últimamente ha estado muy de moda hacer esa comparación con El Salvador, porque lo que El Salvador logró hacer es implementar una estrategia muy particular de prevención. ¿Por qué de prevención? Cuando vos retirás de las calles a los sicarios y a los homicidas, automáticamente vas a tender a bajar obligatoriamente la cantidad de muertos todos los días. A El Salvador le ha funcionado muchísimo y es porque entendió qué es lo que tiene que hacer para bajar esas tasas de muertes violentas. Guatemala puede hacer algo muy parecido y otra vez a eso me refiero yo, con la gran oportunidad de poder regresar a la baja en la tendencia de las muertes violentas. Si te comparas con otros países de Centroamérica, Honduras creo que está un poquito parecido los números a Guatemala. Luego te vas a Nicaragua, ahí creo que no hay ni registro. No hay data. Que compartir, pero yo usaría el ejercicio que se hizo en El Salvador, lo analizaría. Creo que obviamente lo mejor que puedes hacer es prevenir. Y para prevenir, si retiras del sistema social a los homicidas, automáticamente vas a bajar la cantidad de muertes violentas. Quique, yo quiero hablar otra cosa que creo que es importante y que nuestra audiencia creo que pues es de los temas que más se platican hoy por hoy, pero las deficiencias del sistema penitenciario, que eso es otra cosa que la cartera de gobernación debe de manejar, debe de tener. Hoy me daba risa que en la mañanera que copiaron de México, que se hace aquí en Guatemala, que le copiaron a la señora Sheinbaum, ¿verdad? Que ahora se hace aquí en Guatemala, le preguntaron al señor Arévalo que dónde estaba el exministro de Gobernación que se dio a la fuga. Y él dijo algo que nos sorprendió a todos. El Ministerio Público tiene el mandato para poder hacer la persecución penal y nos suena como que interesante esto, ¿verdad? ¿Cómo es que primero ataco al Ministerio Público, pero ahora hablo que el Ministerio Público tiene la persecución penal y estamos tirándonos las chibolitas y tirándonos las papas calientes, ¿verdad? Pero hay una deficiencia en el sistema penitenciario. De hecho, el exministro pues tiene dos persecuciones penales, digámoslo de esta manera, o dos tachas de esta manera, pero una de ellas es el tema del sistema penitenciario y suele ser señalado, Quique, como un epicentro de los problemas que se dan. ¿Cuáles son las fallas estructurales más graves que identificas y que ustedes, yo sé que no lo hablo solo por ti, sino que ustedes como observatorio identifican? Creo que hay que entender a profundidad cuál es la problemática del sistema penitenciario. Y para que la audiencia lo entienda, los guardias penitenciarios, digamos, aquellas personas que cuidan o evitan que los privados de libertad se salgan, hoy todos funcionan bajo el mismo grado o rango. Para hacer un símil,
El ejército tiene una pirámide, la policía tiene una pirámide, jerarquía en donde tenés un soldado, el soldado tiene un sargento, un teniente, un coronel y llega un general. La policía es muy parecida. En el caso del sistema penitenciario, todos son soldados, Luis. Todos están en el mismo nivel y en el mismo grado o rango. O sea que no manejan jerarquía en esa, digamos, a través de los guardias del sistema penitenciario. Todos tienen el mismo rango y la misma autoridad. Vamos a decir, todos son soldados. Muy bien. Lo contradictorio del tema, y obviamente aquí no se trata de señalar a nadie, porque este es un problema histórico, pero lo que hay que hacer es resolverlo. Lo más interesante es que en muchos casos esos guardias penitenciarios son ascendidos a ser jefes de penal. O sea, de ser un soldado les dan un cargo de coronel, probablemente, sin haber pasado todo el proceso educativo, de preparación, etcétera, etcétera, para estar en esas posiciones. Entonces, muy complicado. Ese es un problema de fondo que básicamente se puede arreglar de dos formas sencillas. Se requiere la voluntad para poderlo hacer, pero obviamente la ley del servicio civil debe de ser actualizada y reformada. Y luego de eso, la ley del sistema penitenciario también. ¿Por qué? Porque así como se definió la escala jerárquica en la ley de la PNC o del ejército, hay que hacer lo mismo en el caso del sistema penitenciario. Entonces esas son cosas de fondo que probablemente tu audiencia desconoce, pero al final del día son debilidades en el sistema. Si a eso le agregas que los centros de detención o de privación de libertad están todos revueltos. Claro. Ahí hay una persona que está detenida por un hecho de tránsito, está una persona detenida por no pagar la pensión alimenticia y convive con los mareros del barrio 18 o de la Mara Salvatrucha o con los asesinos que tienen un montón. O sea, hay una mezcolanza de la población. Y eso de los sectores no funciona, ¿verdad, Enrique? Yo creo que es muy difícil que funcione cuando tenés saturación en los centros de detención. Población, ¿no? Sí. Entonces, otra vez, ¿dónde pones a todas esas personas a los que los jueces les giran una orden de privación de libertad? En los únicos lugares en donde están. Entonces, ahí hay otra oportunidad para que puedas, de una manera creativa e inteligente, hacer una segmentación por nivel de peligrosidad de los privados de libertad. No podés tener a alguien que por un hecho de tránsito conviva con una persona que lleva 10, 12, 15 muertos. O más, ¿verdad? O más, que es terrible, pero esa es la realidad, Luis. Así que sí, esa es parte de las reformas de fondo que hay que hacerle al sistema. Sí se puede reformar. Siempre me vas a escuchar a mí hablar de una manera positiva, propositiva, porque de nada nos sirve solo estar diciendo que no sirve y que nunca ha funcionado, ¿no? Lo que hay que hacer es que hay que tomar acción y hay que hacerlo, porque creo que estamos claros todos que muchas de las extorsiones y muchas de las órdenes de homicidio pues salen de ahí. Sí, definitivamente eso te quería preguntar, que hasta qué punto las cárceles en Guatemala han dejado pues ser centros de rehabilitación, ¿verdad? O de reinserción, ¿verdad, Quique? Y se han convertido en centros de operación criminal. Yo creo que la información pública todos los días está a la vista, Luis. Creo que desafortunadamente eso es en lo que se han convertido y no parece que vaya a cambiar, al contrario, solo parece que se vaya a complicar. Si ves, recientemente hubo una fuga masiva de un centro de privación de gente que no debería de haber podido salir, como he escuchado yo que salieron con uniformes, no sé, eso supongo yo que está en investigación, pero el hecho es que salieron, Luis. No, y definitivamente, y aquí hemos hecho hasta la
digamos, analizado que hasta uno sin pierna, yo no sé si los policías podrían entrar a trabajar, una persona puede aspirar a ser policía si no tiene una pierna. Pues yo creo que es difícil porque obviamente sus pruebas físicas no las va a poder cumplir. Entonces el sistema de seguridad fue tan fácilmente vulnerado desde esa perspectiva de que ves un policía que no lleva una pierna. Sí, pues sí, sin entrar en ese nivel de detalle, yo te diría que lo que es contradictorio es que se hayan fugado la cantidad y la peligrosidad de privados de libertad que se fugó. Eso tiene que dejar totalmente en evidencia al descubierto esto otro que te expliqué anteriormente, porque este es el efecto de ese tipo de situaciones internas. No, definitivamente, definitivamente. Amigos, estamos hablando con Enrique Degenhardt. Él es el actual director de Osjudegua, que es el observatorio un observatorio importante aquí en Guatemala que pues verifica y puede brindar alguna data tan importante para pues, analizar los niveles de criminalidad, y no solamente eso, sino otro tipo de niveles. Me estoy hablando del Observatorio de Seguridad, de Justicia y de Desarrollo de Guatemala, y estamos hablando de los datos alarmantes de muertes violentas en Guatemala. Y bueno, lo que más nos sorprende es que 5 de los departamentos de Guatemala, en ellos se concentra el 80% de las muertes violentas, y el número 1 en el ranking es el departamento de Guatemala. Así que es desafortunado. Y bueno, según lo que oímos hoy, a las 8 de la noche, según gráficas, según datos, es la hora lamentable donde la mayor cantidad de muertes por violencia se efectúan. Y lo más terrible es que hay lugares específicos, ¿verdad? Aquí que sí, ya tienen mapeado esto, y mencionabas las zonas, mencionabas los lugares. Mira, es contradictorio porque la información que hemos analizado nos permite llegar a un análisis de cuadra. Entonces, por ejemplo, si usamos un ejemplo de la zona 1 del municipio de Guatemala, nos encontramos, para nuestra sorpresa, que hay algunas esquinas de la zona 1 en donde han matado a 6 a 7 personas en la misma esquina. Obviamente en un lapso de tiempo distinto, pero pareciera como que en esa esquina matan de manera frecuente. La pregunta es, nuestro trabajo preventivo, entendiendo que en esa esquina han muerto 6 o 7 personas, debería de ser un trabajo de ejecución inmediata, porque de lo que se trata es que le hagas más difícil la capacidad operativa a esas estructuras criminales que se dedican a matar. Yo creo que tenemos que estar claros, Luis, que para poder cobrar la extorsión tenés que generar el terrorismo urbano. Y la especialidad de una parte de estas estructuras criminales es generar terrorismo urbano. Si la gente no tiene miedo, no te paga la extorsión. Y si sabes que en una esquina van 6 o 7 muertos, te dice que en esa esquina la usan para sembrar el miedo y el terror dentro de esa región, de esa zona. Porque obviamente tal vez en esa esquina pasa la mayor parte de la gente todo el tiempo y ven a los muertos ahí. Entonces ese es el nivel de especificidad de análisis a la que nosotros hemos llegado. Quique, el Ministerio de Gobernación tiene un área específica que tiene que ver con la prevención. Correcto. ¿Qué dentro de las soluciones? Porque yo sé que eres bien propositivo dentro de las soluciones y la corrección de esos problemas, desde tu visión de seguridad nacional, ¿qué papel juega esa dependencia específica del Ministerio de Gobernación?
Obviamente lo que persigue esa unidad de prevención del delito es generar confianza y cercanía entre la institución y la población, porque no hay mejor medio de inteligencia civil que la misma población que se está viendo afectada. Pero ese es un trabajo que hay que hacer de la mano de la instancia de seguridad civil. Acordate que hay una Dirección General de Inteligencia Civil dentro del Ministerio, que esa es su función. Considero que ellos han de tener conocimiento de esto que te estoy contando, y nuevamente ahí la gran oportunidad es mejorar la coordinación entre las unidades de inteligencia civil, las unidades de prevención del delito y las unidades de corrección. Porque obviamente vos tenés capacidad de patrullaje, tenés carros, tenés motos, tenés agentes de policía que pueden patrullar a pie, etcétera, etcétera. Pero cuando vos entendés que en un polígono específico hay una saturación de datos de muertes violentas, yo me enfocaría muchísimo en generar una corrección ahí. Amigos, estamos ya llegando, Quique, se nos va rápido el tiempo aquí en Faro de Opinión, hombre, en una hora queremos arreglar todo lo que está pasando en el país, pero analizar esto pues nos llama mucho la atención. Ya para finalizar, ¿qué puedes dejar como un sentir al pueblo de Guatemala, a la sociedad civil, para que también contribuyamos con la prevención? Porque yo creo que nosotros como sociedad civil también podemos contribuir con esa prevención. Mi mensaje al final es un mensaje de aliento, es un mensaje positivo, es explicarle a la población que esta es una dinámica que se puede corregir. Yo considero que muchas de las familias que han perdido seres queridos pensarán que esto es algo que no se puede arreglar o corregir. No es verdad, sí se puede arreglar y sí se puede corregir. Y prueba de ello es que en años anteriores la tendencia de las muertes violentas iba hacia el descenso. Este es un tema que va a tomar tiempo, Luis, porque desafortunadamente las modificaciones de un aparato tan grande no son de la noche a la mañana. Y el problema es que en el ínterim de la corrección se va a seguir muriendo un montón de guatemaltecos en la calle. Pero tenemos que tener como una meta compartida entre los guatemaltecos, las autoridades y la sociedad civil que hacemos esto. El Estado de Guatemala. El Estado completo en trabajar juntos. Hay que encontrar una salida. Y sí es factible esa salida, Luis. Bueno, Quique, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Faro de Opinión. Amigos, hemos llegado ya al final de Faro de Opinión. Recuerden que en este espacio reina la libertad. Y bueno, ahí están las gráficas de lo que está aconteciendo ahorita, ya en el momento del conteo en el momento del conteo de las elecciones del Colegio de Abogados. Que Dios los bendiga y los guarde y nos vemos la próxima semana aquí en su programa Faro de Opinión. Buenas noches.